La sesión de investidura del pasado sábado en el Ayuntamiento de Burgos tuvo dos claros protagonistas. Uno, lógicamente, el nuevo alcalde, y luego la formación Vox, que con su votación favoreció la entrada del PSOE en el consistorio burgalés. Con sus dos concejales charlamos esta noche. Ángel Martín, su portavoz, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, gracias. Y Fernando Martínez Acitores, también concejal de Vox. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches y nada, muchas gracias. Al señor Martín le conocemos más que a usted. Ha estado más en la sombra estos días de campaña, ¿no? Bueno, es completamente lógico, ¿eh? Yo tengo que estar ahí, apoyando en todo lo que pueda, nada más, es mi misión. De acuerdo, muy bien. Si hace una semana les cuentan que con su voto iban a hacer alcalde al señor de la Rosa, ¿se lo habrían creído? No nos lo habríamos creído, pero tampoco es cierto. No le hemos hecho alcalde nosotros. Quien le ha hecho alcalde es quien se ha negado a pactar y quien se ha negado a llegar a un acuerdo para que los tres partidos, Partido Popular, Vox y Ciudadanos, pudiéramos formar un gobierno. Sí, pero que la realidad es que con su forma de votarse a ustedes mismos sí que han facilitado esa entrada. Sí, pero Luego, bueno, la realidad ¿qué les ha es llevado a actuar así, no? Sí, Vale. pero la realidad es que han sido ellos quienes han bloqueado y por lo tanto por quien está realmente el alcalde del Partido Socialista es por ellos. ¿Qué pasó la tarde del viernes, Fernando, entre ustedes dos y el candidato de Ciudadanos Marañón, exactamente para que explotaran de alguna manera por dentro y tomaran la decisión de actuar como actuaron al día siguiente? Bueno, tampoco es que explotáramos, sino que lo meditamos bien, lo hablamos mucho, lo hablamos con más gente nuestra y bueno, o sea, de momento ya me parece una irregularidad y bueno, una situación bastante vergonzante para la ciudad que a 18 horas de celebrarse el pleno de constitución del Ayuntamiento nos convocan para una reunión donde lo que pretenden es adherirnos, lo que en derecho normalmente se llama un pacto de adhesión, a unas condiciones con un montón de líneas rojas y que nosotros, claro, pues empezamos a hablar y bueno, pues queremos hablar de Burgos, queremos hablar de los burgareses, queremos hablar de programas, queremos hablar de pensar en qué aspectos coincidimos para llevar esta ciudad lo mejor posible. Y entonces, bueno, pues se nos empieza a decir que, bueno, desde Madrid, desde Valladolid, por el pacto que tenemos firmados con el otro partido político, con el PP, pues esto no se puede cambiar. Directamente el señor Marañón, yo le hice una pregunta, ¿y esto por qué es así? Y me contestó, porque lo dicen de Madrid. Así de claro. Hombre, la verdad que el hecho de que les convocaran ustedes a una reunión, la primera reunión con una formación como Ciudadanos, un viernes a las 4 de la tarde, cuando la investidura es al día siguiente a las 12 del mediodía, pues llama la atención. Pero, señor Martín, le repito la misma pregunta que a su compañero de filas. ¿Cuál fue el momento en el que Marañón tuvo que decir algo o hacerle sentir de alguna manera para que tomaran esa decisión o empezaran a pensar en hacer lo que hicieron el día siguiente? Digamos que la primera dificultad fue la actitud, es decir, cuando ya vienes con una actitud de superioridad y planteas esto es lo que hay y lo tenéis que tomar y ya choca, o sea, ya te impide llegar a un acuerdo porque no estás tratando de igual a igual. Nosotros le planteamos que en una negociación leal, que empezara de cero, pues teníamos que tener todo abierto y nos planteaban que había ciertas líneas rojas que no podíamos traspasar. Y entonces, por principio, no podíamos aceptar que el pacto se limitara a que nos dieran unas dádivas, fueran las que fueran, incluso aunque nos hubieran dicho que nos daban una concejalía. ¿No? Es que el principio es que ellos no nos tienen que dar nada. A nosotros quien nos da algo son nuestros votantes, que son los que nos han situado ahí. Y a partir de ahí, si hacemos un pacto entre tres grupos, evidentemente ya se parte de entrada, porque es lo natural, es que cada uno va a tener en ese gobierno el peso que le han dado los ciudadanos en las urnas. Y a partir de ahí lo que tenemos que hablar es de programa. Y luego ya veremos si el peso que nos corresponde lo ejercemos en un área o en otra. Pero es evidente que tenemos que estar en ese gobierno. Claro, cuando ya vienes de partida diciendo os damos esto o lo otro, te colocas en un nivel de superioridad que nosotros no podíamos aceptar, no ya para nosotros, sino para nuestros votantes. Los votos de nuestros votantes valen lo mismo y son tan respetables como los votos de cualquier otra formación política. O sea que si la forma de actuar del candidato de Ciudadanos hubiera sido diferente, ¿la situación también podría haber cambiado? Obviamente. Si hubiera sido diferente, si el planteamiento hubiera sido diferente, si hubiéramos empezado a dialogar con tiempo
y a negociar con tiempo, y si se hubiera empezado a negociar sin trazar vetos, sin poner vetos y sin trazar líneas rojas, obviamente podríamos haber llegado a alcanzar un acuerdo. Y además, otra cosa que nosotros exigíamos y que nunca ocurrió, esa posibilidad nunca se contempló, es que la negociación, puesto que vamos a estar 3 grupos en el gobierno, la negociación tiene que ser entre los 3. Y esto tampoco estaba abierto, no existía esa posibilidad. Pero el PP no se ha negado en un momento a hablar con ustedes. No, hablar no se ha negado a hablar con nosotros, pero esa negociación a 3 bandas nunca se pudo producir, porque había, digamos, un bloqueo que impedía que se produjera. ¿Qué es, Fernando, lo que en ese encuentro con Ciudadanos les trasladaron que era innegociable y que ustedes sí que querían conseguir? Bueno, un poco vuelvo a insistir en lo que comentaba Ángel. No era una que nos ofrecieron, que, bueno, de hecho además, pues eso, por la actitud fue, ¿qué queréis? Que también ¿Así fue? Sí, o sea, ¿qué queréis? Que eso ya también dice, bueno, nos habéis llamado vosotros, o sea, nos habéis llamado vosotros, pues no sé, es lógico que nos digáis qué nos ofrecéis, ¿no? No, pero ¿qué pedís? Bueno, como ¿qué vamos a pedir? Vamos a hablar de lo mismo, tal. Claro, había una línea, vamos a ver, que a nosotros tampoco nos... Pues eso quiero decir, como estamos tan forzados y tan en último minuto, y es decir, o lo aceptas o si no, gobierna la izquierda, es un poquito la estrategia que llevaban, pues no, en el equipo de gobierno por supuesto que no entráis. El alcalde es el que ya está en el pacto. Y entonces a partir de ahí, pues nada, podéis hablar cosas que me chocaron muchísimo, vamos, estoy siendo revelando lo que ocurre ahí, pero vamos, podéis modificar el plan general. Y bueno, pues si modificar el plan general, yo que me dedico a ello, vamos a estas cosas. El plan general de ordenación urbana. Sí, por eso. Podéis hacer proposiciones de modificación del plan general. Digo, bueno, modificaciones del plan general es que lo puede hacer un particular. Quiero decir, no, tendréis una participación en el presupuesto. Bueno, es que hasta también un particular, asociaciones pueden participar en el presupuesto. Y luego, eso sí, vamos a hacer unas grandes áreas en la ciudad. Bueno, igual, pues, estamos pensando en hacer unas grandes áreas en la ciudad, y igual, pues, una dirección general de ellas. Digo, pero es que además eso, estamos en un mercadeo, en un chalaneo que no es el momento. No es que, precisamente, no es primero qué queréis, sino, ni tampoco qué nos ofrecéis verdaderamente, sino vamos a hablar por Burgos. Yo veo que en este caso se ha vendido la piel del oso antes de haberle cazado, ¿no? Bueno, o sea, sí, o sea, fundamentalmente es que la situación para mí, soy un recién aterrizado en política, quiero muchísimo esta ciudad y por eso di el paso, que además, por cierto, es muy anecdótico porque me acuerdo el día que Ángel me confirmó que iba a ir en la lista, etcétera. Oye, yo le di las gracias, le mostré al gente por la confianza depositada en mí, pero él me dijo directamente, dice, si no me vas a dar las gracias. No sé si te acuerdas. Y eso me ha venido estos días a la cabeza. Porque digo, efectivamente, a los 3 días en menudas historias estoy, ¿no? Pero bueno... no, pero es verdad que no dudó en aceptarlo. Desde el primer segundo no dudó en aceptarlo. Sí. Vamos a seguir con ese viernes. Estábamos relatando lo que pasaba por la tarde, pero por la noche ya vino como el tsunami, cuando deciden hacer, bueno, lo adelantó la 8 Burgos en Twitter, y una media hora más tarde pues hay un comunicado oficial diciendo cómo van a comportarse los concejales de Vox, votándose a ellos mismos en la sesión de investidura del día siguiente, dando la alcaldía a Daniel de la Rosa. Ahí ya se produce un tsunami, ¿no? Se produce un tsunami, pero hay que entender que se produce ese tsunami y que ese comunicado sale después de que estuvimos 3 horas y media intentando desbloquear, o sea, hablando, reunidos con Ciudadanos, intentando desbloquear esa situación, que luego nos tomamos un receso, que luego continuamos negociando por teléfono y que a las 10 de la noche aproximadamente, viendo que no había ninguna manera de desbloquearlo y que los vetos siempre eran los mismos y que siempre el planteamiento era el mismo, pues decidimos, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Para seguir en la misma situación de bloqueo, ¿para qué vamos a continuar? Y sacamos ese comunicado explicando lo que había ocurrido y que, bueno, nuestra postura era esta. Y ahí se produce el tsunami. Me imagino que se produce el tsunami, ¿no? Pero nosotros teníamos muy claro que si no podíamos apoyar un gobierno estable para Burgos, porque hay que decir que nosotros lo que hemos votado ha sido por responsabilidad hacia Burgos, y lo dije en
en el discurso de investidura, en el pequeño discurso que tiene en la investidura, que bueno, que no era un poco con tanta emoción, me costaba incluso hablar, pero lo que dije es eso, que nosotros todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por responsabilidad, y ese comunicado que sacamos el viernes por la noche pues iba en esa línea, era por responsabilidad hacia Burgos. No podíamos aceptar un gobierno que no iba a poder funcionar, que no iba a tener estabilidad y que sabíamos que era inaceptable, y además que no respetaba a los votantes de Vox. Y cuando Vox manda ese comunicado, la directiva local es consciente de ese macroacuerdo in extremis nacional que se está urdiendo. Ese acuerdo no existía a esa hora, no existía. Ese acuerdo llegó, no sé si a las 4 o las 5 de la madrugada. Además hay que ver que es un acuerdo entre Vox y Partido Popular, y que a lo largo de la mañana siguiente yo recibí mensajes de personas del grupo de Ciudadanos, y que en ningún momento se sentían vinculados por este acuerdo. A tenor de lo que me mandaban, no se sentían vinculados porque seguíamos en la misma situación y los mensajes eran del mismo tenor. Y entonces no podíamos ser conscientes porque no existía, pero en realidad la situación al día siguiente por la mañana, de cara a la postura de Ciudadanos, no había cambiado en absoluto. Pero en ese momento también supongo que Ángel Martín, como presidente de Vox, ya no como concejal electo, sino como presidente de Vox en Burgos, dice a Santiago Abascal o a García Smith, no sé quién lo lleva en ese momento, el comité de pactos, ¿no? Yo me voy a desmarcar de lo que habéis firmado con el Partido Popular a las 5 de la mañana. Bueno, estuvimos hablando, por supuesto, con personas de la directiva nacional. Hubo muchas llamadas durante esa mañana. Hubo llamadas también entre los miembros de la candidatura, entre Fernando y yo, y con los miembros del Comité Ejecutivo Provincial y de la directiva provincial. Y entonces en ese momento hubo muchas consultas, hablamos muchas cosas. Y por supuesto con la Dirección Nacional hablamos. Y me hablaban de que ese pacto nos concernía y por lo tanto nos obligaba a votar en la dirección en la que nos obligaba, es decir, votar a Ciudadanos o a Marañón como alcalde. Y me explicaron todos los argumentos, por los que ese pacto era beneficioso. Y yo tengo que decir aquí que yo comprendo que ese pacto era beneficioso y alabo a mi dirección nacional por haber alcanzado ese pacto, que era muy importante. Lo que ocurre es que en ese pacto el Partido Popular pues intentó colar de rondón algo que no estaba en su mano. Es decir, ¿por qué? Porque ellos no conseguían aquí desbloquear la situación, que es donde teníamos que haber hablado y haber desbloqueado la situación, y entonces pues aprovecharon allí a unas horas de la madrugada y bueno, en momentos en que había en juego otras cosas muy importantes, pues para obligar un poco a que se firmara esto. Durante toda la mañana estuvimos hablando con diferentes personas de la dirección y yo. Y el problema es que, claro, si esto ocurre 2 o 3 días antes, bueno, pues nos desplazamos a Madrid, exponemos toda la situación que había en Burgos. Hay que recordar la situación o sea, todo el mundo estaba indignado en Burgos. O sea, incluso independientemente de la ideología que tuviera cada uno, todo el mundo estaba indignado. Parte de España están indignados en toda España. Claro, yo creo, porque ese pacto que sacaron el miércoles, creo que fue, o el jueves, entre el Partido Popular y Ciudadanos para colocar a un presidente popular en la región, en el gobierno regional, y a cambio colocar a un alcalde de Ciudadanos en Burgos, bueno, pues es que los burgaleses no lo aceptaron. No lo aceptaron y en ningún momento lo aceptaron, y nosotros por esa responsabilidad es por la que tomamos esta actitud. Pues parece que a su líder nacional, Fernando, no le ha importado porque no va a tomar ningún tipo de represalias contra ustedes. Bueno, es que yo creo que verdaderamente dentro de nuestro partido lo que pasó fue un pequeño o gran fallo de comunicación, yo así lo he analizado. O sea, un poco lo que decía Ángel, con un poco más de tiempo esto se hubiera reconducido perfectamente y no hubiera habido ningún problema. Fue simplemente por la premura del tiempo, por cómo se hicieron las cosas en el último momento, etcétera, etcétera. Verdaderamente fue un fallo de comunicación, posiblemente nosotros ahí tuvimos cierta culpa también, pero vamos, claro, sí que fue un dilema gordo, por eso comentaba lo de, bueno, ¿en qué líos me estoy metiendo? Porque he querido, además, ¿no? Pero claro, yo al final dije, aquí hay que votar en conciencia, aquí hay que votar en conciencia. Yo acabo de prometer, aunque quería jurar. Esa es la anécdota de ese pleno, ¿no? Es raro que Ángel Martín jure y su compañero de filas prometa. Sí, pues simplemente, efectivamente, yo, bueno, además un poco digo, bueno, pues como esto va a ser un boom y tal, pues quiero mencionar a Burgos y a España en mi juramento.
Claro, empecé por Burgos y por España, pero leí prometo en vez de juro, que era lo que quería haber leído. Pero bueno, a lo que voy, que acaba de prometer, aunque quería haber jurado, por Burgos. Por Burgos y por España. Entonces, pues la estrategia les ha salido bien, porque yo creo que tanto los votantes de Vox como los votantes que no son de Vox han aplaudido, ¿no?, este gesto, ¿no? Porque claro, una cosa es lo que se opina como político profesional y otra como ciudadano que va a las urnas y ve que lo que ha votado no se corresponde luego con la realidad. Pero bueno, eso es algo que hacen partidos absolutamente, ¿eh? Claro. Solamente nos centremos en uno. Ángel, censura, es el siguiente paso, ¿no? Por el tuit de Javier Maroto, vicesecretario de organización del Partido Popular, que ese mismo día de la sesión de investidura dijo en Burgos: Vox no ha cumplido, moción de censura, las cosas tienen que reposar. Y Ángel Martín lo primero que quiere es ver si sus socios o posibles socios de gobierno son de fiables y va bien con ellos, ¿no? Imagino. Hombre, por las declaraciones que le estoy oyendo. Sí, efectivamente. Lo principal es que podamos hablar, retomar ese diálogo que no hemos podido tener con anterioridad a la investidura, hablar y ver si podemos trabajar juntos, porque si no podemos trabajar juntos en la oposición, difícilmente vamos a poder llevar un gobierno entre los tres. Y entonces tenemos que marcar unas líneas de trabajo. Hay que tener en cuenta que tenemos mayoría en el pleno del ayuntamiento, con lo cual podemos condicionar mucho las políticas del ayuntamiento. Y yo creo que en esa línea tenemos que trabajar, y en trabajar por Burgos en el lugar en el que estamos ahora mismo. Una posible moción de censura, pues eso llegará o no llegará, es posible que llegue en algún momento, pero creo que ya empezar hablando de eso me parece inadecuado, me parece totalmente inadecuado hablar de eso al minuto siguiente, y mucho más inadecuado todavía cuando se hace desde fuera de Burgos. Nosotros dijimos que queríamos ser la voz de los burgaleses en el ayuntamiento, en nuestra campaña electoral, y eso es lo que pretendemos, ser la voz de los burgaleses. Lo que no puede ser es que otros decidan que la voz de los burgaleses pues esté en Madrid o esté en París o esté donde ellos creen que debe estar. No, nosotros creemos que debe estar aquí. Por lo tanto, pues a partir de ahí, pues yo creo que el primer paso es sentarse a hablar y llegar a acuerdos para estar en la oposición de momento. Y una vez que Vox esté cómodo con PP y con Ciudadanos, si surge, ¿apoyaría esa moción de censura? Si la negociamos, si llegamos a acuerdos, y hay un motivo para hacer esa... Una moción de censura tiene que estar muy motivada, o sea, no se hace porque sí. No se hace porque alguien no ha conseguido un sillón, no se hace porque peligra otro sillón de otra persona en Valladolid. No, una moción de censura se hace porque hay un gobierno municipal que esté actuando mal, y en ese momento pues se plantea si hay que hacer esa moción de censura o no. Yo creo que ahora hablar de eso es prematuro, ni acaba de tomar posesión el señor de la Rosa, y a partir de ahí, bueno, pues veremos lo que va a ocurrir. Y esperemos que tenga aciertos en sus decisiones. ¿Y se han juntado ya con sus compañeros portavoces o el resto de concejales, Fernando? Yo no, vamos, los portavoces sí que se han reunido, sé que se han A raíz de la investidura, quiero decir, después no. Previamente. No, previamente, no. Y yo en concreto, vamos, sé que ha habido reuniones, yo no soy portavoz. Sí, es Ángel Martín, sí. No, yo creo que hasta que no se vayan ustedes de cena todos juntos, todos de PP, todos los Ciudadanos y ustedes dos, no sé si van a arreglar algo, ¿eh? Vamos a ver. Estoy seguro de que nos podemos llegar a entender. ¿Qué le ha contado el alcalde de La Rosa esta mañana que han estado reunidos? Bueno, hemos hablado de lo que ocurrió el sábado, obviamente, como no íbamos a comentarlo. Hemos hablado de eso y aparte luego pues hemos tenido una reunión de trabajo, porque hay que preparar cosas, hay que preparar ya un calendario de trabajo, de reuniones de portavoces, de comisión de gobierno, en fin, en la que yo no estoy, pero quiero decir que me ha planteado que él ya está con esa agenda, y hemos hablado de eso. Hemos hablado, pues, lógicamente, de que nosotros vamos a estar en la oposición, y obviamente de que no coincidimos en los planteamientos, y por tanto nos vamos a encontrar frente a frente en ese trabajo del ayuntamiento, pero que bueno, que lo vamos a intentar hacer con lealtad y siempre por el bien de Burgos, y trabajando por el bien de Burgos. Y en la Diputación también está pendiente saber quién va a asumir la presidencia. En este caso, allí Vox, en esta institución provincial, tiene un representante, pero no es necesario, ¿no?, como sí que lo ha sido para la investidura. Fernando, ¿ya sabemos por dónde van a ir los tiros en la Diputación? Yo no. Ángel Martín, ¿sabemos por dónde van a ir los tiros en la Diputación? Bueno, ¿Se va a reeditar la actuación entre el PSOE y el PP o no? Bueno, no, porque nosotros no tenemos la llave, no somos determinantes, sí, claro, en la Diputación. Por lo tanto, nuestro representante, sea quien sea, pues va a ir a trabajar por los pueblos y ya está, no sabemos más. Aunque no sea decisivo, ¿qué le apetecería? ¿Que hubiera un cambio en la Diputación
¿o no? Hombre, yo creo que claro, es que César Rico lleva 8 años ya en la Diputación y yo creo que no vendría mal una renovación con otros aires, con otras ganas de hacer cosas un poco diferentes y sobre todo pensar que la Diputación tiene que trabajar por los pueblos de una forma planificada, es decir, con unos planes plurianuales en los que no se tenga tanto en cuenta quién es alcalde de cada pueblo, sino en realidad qué necesidades hay en cada zona. ¿Y han decidido? Yo creo que eso es lo que hay que plantearse. ¿Han decidido el nombre de su representante de la Diputación? No, todavía no lo tenemos decidido. ¿Por dónde van a ir los tiros, más o menos? Bueno, ya lo sabremos en su momento y espero que pronto. ¿Norte, sur, este, oeste? Vamos a ver, de momento ya lo veremos. ¿Pueblo grande, pueblo pequeño? Nuestra idea principal es que no sea de Burgos, capital. Que no sea de Burgos capital. Creemos que la Diputación es para los pueblos y tienen que estar representados los pueblos. Solamente saber, ¿va a ser concejal? O sea, ¿va a ser diputado un concejal o un alcalde de una localidad? Esa es la pregunta del millón. Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Cuántas localidades han conseguido liderar? ¿La alcaldía? Municipales, sí. En 2. En 2, o sea que sería fácil según la respuesta adivinar. Por eso. Bueno, pues aquí hemos conocido a los 2 nuevos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Burgos esta legislatura, Ángel Martín y Fernando Martínez Acitores. Muchísima suerte a los 2. Pues muchas gracias. En esta nueva andadura en sus vidas. Y por favor, señor de la Rosa, no quite el Cristo de Burgos del Salón de Plenos. Que no quite el Cristo de Burgos. Del Salón de Plenos. Pues creo que si no lo ha quitado ya está a punto de quitarlo. Por eso lo digo, que por favor que no lo quite. Gracias a los 2. Buenas noches. 2 minutos y volvemos con toda la información de la jornada.